¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. Saludos. Este es un nuevo video del canal de Energize Your Brain. En este tutorial vamos a explicar sobre la ley de Ohm y la ley de Watts. Para dejar algo en claro, antes de avanzar, quiero dejar unos puntos o ítems bien en claro. Entonces, tenemos variables y unidades de medidas. Tenemos símbolos de variable y símbolos de unidad. Entonces, tenemos que en la variable tenemos voltaje, corriente, resistencia y potencia, que su símbolo de variable sería V, I, R y P. Y en unidad de medida tenemos con lo que vamos a trabajar: voltaje, amperio, ohmios y watts. Y su símbolo de unidad serían voltaje, sería la V, amperio sería la A, sería ohmios, sería la unidad omega, y watts sería la W. Entonces, procedemos a lo que es la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice claramente que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad por la resistencia. Tenemos que la intensidad es inversamente proporcional al voltaje sobre la resistencia. La resistencia es inversamente proporcional al voltaje sobre la intensidad. Claramente lo puedo explicar de una manera breve y concisa en un próximo ejercicio, que sería el siguiente. Entonces, en este ejercicio claramente tenemos voltaje y tenemos resistencia. Entonces, para poder yo realizar este ejercicio, paso a mi tabla de la ley de Ohm a elegir qué fórmula debo yo aplicar para poder realizar este ejercicio. Entonces, como tengo voltaje y tengo resistencia, reviso la tabla y veo que lo que me hace falta es la intensidad. Lo que me hace falta es la intensidad. Entonces procedo a buscar esta fórmula respectiva para poder realizar el ejercicio. Entonces sería así. Sería intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos voltaje, tenemos resistencia. Intensidad igual voltaje 120 voltios y tengo 10 ohmios. Entonces 120 dividido para 10 sería 120 dividido para 10 sería 12 igual 12A. 12 amperios, y este sería mi resultado en base a este ejercicio aplicado. Entonces, procedemos a explicar otro ejercicio con otra fórmula. Entonces, tenemos aquí tenemos lo siguiente. Vemos que en este ejercicio tenemos resistencia y tenemos intensidad, que como ya vimos en su símbolo de unidad es el amperio. Entonces pasamos a nuestra fórmula de la ley de Ohm y verificamos cuál de esta fórmula es la que debo yo aplicar para poder realizar el respectivo ejercicio. Vemos que tengo amperio y tengo resistencia. Entonces pasamos a mi tabla y verifico, y claramente observo que lo que me falta es el voltaje. Entonces paso a resolver el ejercicio con la siguiente fórmula, que sería voltaje es igual a intensidad por resistencia. Apunto mi resistencia, 10 ohmios, y apunto mi intensidad, que son 6 amperios, por 6 por 10, 60. Entonces tenemos que mi resultado sería 60 voltios. Y este sería mi resultado final en base a este ejercicio. Y como vemos en nuestra plataforma, tenemos ya dos fórmulas aplicadas. Procedemos a realizar un siguiente ejercicio. Entonces, en este siguiente ejercicio veo claramente
que tengo voltaje y tengo intensidad. Y lo que yo quiero buscar es la resistencia. Entonces, paso a mi tabla de la ley de Ohm y veo qué fórmula es la que puedo aplicar. Entonces, claramente veo que lo que me falta es la resistencia. Entonces, esta es la que me falta. Entonces, procedemos a realizar el ejercicio respectivo. Tengo que resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Entonces, tengo mis valores que son 120 voltios sobre 2 amperios. 120 dividido para 2 me da 60. Entonces me da 60 ohmios. Recuerden que su símbolo de unidad es el ohmio. Entonces aquí tendría 60 ohmios. Y ese sería mi resultado en base a mis tres fórmulas aplicadas en la ley de Ohm. Ahora procederemos a explicar lo que es la ley de Watts. La ley de Watts. La ley de Watts nos dice que es la cantidad de energía entregada o aplicada a través de un componente o un elemento por una cantidad de tiempo aplicado. Entonces, tenemos que potencia es igual a intensidad por voltaje. Tomando en cuenta que en otras ocasiones o en otros ejercicios puede que no sea la V, sino que sea la E. Teniendo en cuenta que la E también se cataloga como voltaje, diferencia de potencial, o en física se lee como fuerza electromotriz. En este caso utilizaremos solamente la V como símbolo de unidad del voltaje. Entonces, tenemos que la intensidad es inversamente proporcional a la potencia sobre el voltaje. Voltaje es inversamente proporcional a la potencia sobre la intensidad. Entonces procederé a realizar un ejercicio en base a la ley de Watts. Vamos, continuemos. El ejercicio nos dice que tengo 3 amperios y que tengo un voltaje de 120 voltios. Entonces quiero ver qué cantidad de energía es la que se va a entregar. Veo que tengo, pongámosles 3 amperios y que tengo 120 voltios. 120 voltios. Entonces yo quiero saber cuál es la cantidad de energía entregada en un elemento en una cierta cantidad de tiempo. Entonces sabemos que tenemos aquí, tenemos amperios y tenemos voltaje. Entonces verificamos en nuestra tabla de la ley de Watts qué es lo que nos hace falta y claramente observamos que nos hace falta la potencia. Entonces procedemos a resolver el ejercicio y tenemos que potencia es igual a intensidad por voltaje. Entonces tenemos aquí nuestra intensidad y tenemos aquí nuestro voltaje. Procedemos a resolver. Tenemos 3 amperios por 120 voltios. Vemos que nuestra potencia entregada son 360 watts. Recuerden que nuestro símbolo de unidad es el watts. Estamos trabajando en unidad de medida, el watts. Entonces este sería nuestro resultado final en base a nuestra potencia, que es lo que nos pedía el ejercicio y lo que necesitábamos encontrar. Procederé a realizar otro ejercicio. Supongamos que tenemos una cantidad de energía entregada de 100 watts. Y tenemos un voltaje aproximado de 115 voltios. Entonces tenemos aquí ya nuestro ejercicio. Entonces necesitamos encontrar qué es lo que nos hace falta para resolver nuestro ejercicio. Entonces procedemos a buscar en nuestra tabla de la ley de Watts y vemos qué es lo que nos hace falta y vemos que nos hace falta la intensidad. Tenemos aquí nuestra intensidad, es lo que buscábamos. Entonces procedemos a realizar nuestro ejercicio, vemos watts, tenemos voltios y vemos que aquí ya tenemos nuestra fórmula. Procedemos a resolver. Intensidad igual a potencia sobre voltaje. Entonces vemos que tenemos nuestra potencia que es de 100 watts sobre el voltaje 115 voltios.
115 voltios. Procedemos a resolver y tenemos que nos da 0.86. 0.86 amperios. No nos olvidemos de eso. Amperios. Nuestro símbolo de unidad es el amperio. Entonces, aquí ya hemos resuelto nuestro ejercicio. Tenemos que nos da 0.86 amperios en nuestro ejercicio. Entonces, procederemos a realizar otro ejercicio de nuestra misma ley de Watts. Borramos este ejercicio. Tenemos otro ejercicio que nos dice, tenemos una cantidad de energía entregada de 100 watts. Pongámosle 100 watts. 100 watts y tenemos una intensidad de 2 amperios. Una intensidad de 2 amperios. Nos hace falta algo. Vámonos a nuestra tabla de la ley de Watts y vemos qué es lo que nos hace falta. A ver, revisemos. Tenemos watts, sí, perfecto. Tenemos amperio también, perfecto. Revisamos y vemos que nos hace falta el voltaje. Entonces tenemos aquí voltaje y procedemos a realizar nuestro ejercicio. Entonces, tenemos aquí que el voltaje es igual a potencia sobre intensidad. Tenemos aquí nuestros valores. Tenemos el watts, 100 watts sobre 2 amperios. Procedemos a resolver este ejercicio. Tenemos que 100 dividido para 2 nos va a dar a 50 voltios. Este sería en base a lo que es la ley de Watts. Serían ejercicios resueltos en los procedimientos de la potencia, de intensidad y voltaje. En la ley de Ohm trabajamos también lo que fue el voltaje, la intensidad y la resistencia. Bueno, mis amigos, y esto fue todo por hoy. Acabamos de ver claramente lo que fue la ley de Ohm y sus respectivas fórmulas y la ley de Watts con sus respectivas fórmulas. En un próximo video enseñaré cómo resolver circuitos en serie, circuitos en paralelos y circuitos mixtos. Entonces, esto sería todo por hoy. Muchas gracias y espero haya sido de su agrado y haya sido de total entendimiento. Esto fue Energize Your Brain y los vemos en un próximo video. Gracias.